Shalom, shalom a todos. El tema que está en la mesa hoy vuelve a girar sobre el enigmático Salmo 22. Este Salmo 22, la extraordinaria revelación que contiene este Salmo y que tenemos aquí, precisamente. De hecho, les recomiendo a todos tener este libro. Es realmente maravilloso. Todos los salmos en hebreo, en español, fonética. Este fue un regalo que le hice a mi esposa y creo que no lo suelta. Donde quiera que va, lo lleva. Se lo recomiendo a todos. Es una gran inversión. Este salmo, atribuido al rey David, entra en la categoría de los salmos de lamentaciones, porque apenas uno comienza a leerlo, te das cuenta que expresa un profundo lamento, un sentido de angustia, un sentido de búsqueda del consuelo divino. Y en este salmo definitivamente hay un tono de sufrimiento que está mezclado, ¿no?, con un grito de esperanza, e incluso un grito de alabanza a Hashem, quien finalmente el salmista cree que va a intervenir y lo salvará. Salvará no solo a él, sino a todo el que sufre, lo salvará eventualmente. Pero hay dos versículos en este salmo que son motivo de profunda investigación y de profunda reflexión. El primero, lógicamente, con el cual comienza el salmo para el director del coro sobre Aled Azafar, un salmo de David, ¿verdad? Eli, Eli, lama sabachthani. Mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Y el segundo está en el versículo 16, donde él afirma que, bueno, oiga, es fuerte lo que dice, ¿no? Porque dice, perros me cercan, una banda de malhechores me circunda. Y entonces viene el, el desafiante versículo 16 que dice en una versión, rompieron mis manos y mis pies, golpearon mis manos o mis pies, o horadaron mis manos y mis pies. Y otra versión que dice, bueno, como un león en mis manos y mis pies. Me cercan perros, una banda de malhechores me circunda como un león en mis manos y en mis pies. Bueno, si este salmo, como ya hemos demostrado en la clase pasada, es un salmo profético y por tanto contiene un sentido mesiánico, ¿de quién está hablando realmente en este salmo? ¿De quién se está hablando? Ya te expliqué que no todo lo que dice el Salmo 22 aplica al rey David. Definitivamente se dicen cosas aquí que no formaron parte de la realidad histórica, de la experiencia histórica del rey David. Si no has visto la clase previa, donde expongo en detalle todo esto, te animo a dejar por un momento esta clase y buscar la anterior bajo el título del Salmo 22, parte 1. Y luego que hayas visto la clase previa, vas a entender muchísimo mejor esta segunda parte de la revelación extraordinaria que encontramos en el Salmo 22. En el caso de no haber visto la clase pasada, esta introducción a esta clase te va a ayudar a comprender el tema que hoy está también en la mesa. Y básicamente te decía en la clase previa que la fe de Yeshua nos une a todos los judíos, ya sea dentro del judaísmo sin Yeshua como dentro del judaísmo con Yeshua. Y te mencioné 8 pilares fundamentales de la fe de Yeshua que nos es común a todos los judíos y que define realmente la auténtica judeidad.
Sin embargo, la fe en Yeshua es lo que nos separa y nos coloca en senderos paralelos, tanto al judaísmo sin Yeshua como al judaísmo con Yeshua. ¿Por qué la fe en Yeshua como siervo sufriente, como Mesías sufriente, nos separa? La fe en Yeshua nos separa en primer lugar porque el modelo de acercamiento al Mesías que utilizamos en el judaísmo con Yeshua, en el judaísmo netzarita que yo represento en esta plataforma, ese modelo de acercamiento al concepto del Mesías, la persona del Mesías, es diferente al modelo de acercamiento al Mesías que utilizan nuestros hermanos judíos que todavía no reconocen a Yeshua como Mesías. ¿Y cuál es ese modelo que mencioné al principio? El primer modelo es un modelo binario, el modelo de los dos Mesías, un Mesías sufriente y otro Mesías invicto, un Mesías ben Yosef, en algunos textos, un Mesías ben Efraín, que, que tiene que sufrir como parte del proceso de redención, y otro Mesías rey, soberano, monárquico, que es el Mashiach ben David. En este modelo binario que usan nuestros hermanos que aún no reconocen a Yeshua como Mashiach, observa que la figura del Mesías se divide en dos. Realmente son dos Mesías. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. El modelo unitario, el segundo modelo, establece algo diferente, que hay un solo Mesías, no dos, uno solo, un solo Mesías, realizando dos funciones diferentes en dos momentos distintos, pero en una misma y sola persona. Por lo tanto, a la hora de estudiar estos modelos, es muy importante entender lo que está pasando detrás del análisis crítico de toda esta extraordinaria revelación que encontramos en el Salmo 22. En el primer modelo, nosotros encontramos esas dos figuras separadas. En el segundo modelo, el unitario, vemos cómo primero se revela como el Mesías humilde, un Mesías como montado en un burro sufriente, sacerdotal, que luego se esconde de nosotros por un tiempo y se revela de nuevo como Mesías invicto, soberano y monárquico, el Mesías ben David. Esos son los dos modelos. O sea, está claro que nuestros hermanos que no reconocen todavía a Yeshua como Mesías sufriente, utilizan el primer modelo. Nosotros que creemos en Yeshua como Mesías sufriente, utilizamos el segundo modelo. Vamos a mirar el primer modelo un poco más detenidamente, el modelo binario, el modelo de los dos Mesías. Este modelo que presenta dos Mesías, uno humilde, sufriente, identificado como el Mashiach ben Yosef o ben Efraín, que tiene que sufrir como parte del proceso de la redención, que prepara el camino para el otro Mesías, para el Mesías rey, soberano, monárquico, el Mashiach ben David. Observa que ambos redentores son llamados Mashiach, ¿sí? Ambos redentores son llamados Mashiach y ambos están relacionados con la edad mesiánica. Para este primer modelo, que es el modelo binario, el primer Mesías es identificado como Mesías ben Yosef, el segundo Mesías es identificado como Mesías ben David. Y lógicamente la figura de Mesías ben David, ese judío descendiente de David, de la tribu de Judá, es el redentor final, el redentor supremo, que no solo va a traer la edad mesiánica, sino que va a ser su rey imperial, por decirlo de alguna manera, según el primer modelo, el binario, aunque se hable de un Mashiach ben Yosef,
la persona principal, la persona fundamental, digamos, el Mesías real, absolutamente real, es siempre el HaMashiach, el Mashiach ben David. Sin embargo, este primer modelo, el binario, el Mashiach ben Yosef o el Mashiach ben Efraín va a aparecer primero, va a ser aniquilado en batalla, pero va a dejar el camino preparado para la revelación de Mashiach ben David. Cuando aparezca Mashiach ben David, va a resucitar a su predecesor, el Mashiach ben Yosef, y lo hará su vicepresidente, algo así como su virrey. Visto de esta manera, en el primer modelo, el binario, se le asigna al Mesías menor, al Mashiach ben Yosef o ben Efraín, una función diferente a la asignada al Mashiach ben David. En el modelo binario, el Mashiach ben Yosef, que es precursor del Mashiach ben David, prepara el camino para la revelación del Mashiach ben David. Tú puedes encontrar mayor información sobre este tema consultando algunas fuentes judías importantes, como por ejemplo el Tratado Talmúdico Sukkah, los folios 52a y 52b, donde un rabino talmúdico defiende la idea de que el elogio de que están hablando es para el Mesías ben Yosef, quien muere en la guerra de Gog y Magog, de la tierra de Magog, antes de la redención final con la venida de Mashiach ben David. También puedes consultar el Midrash Bereshit Rabbah. Este Midrash, que se centra en el libro de Génesis, contiene referencias a la figura del Mashiach ben Yosef. Se asocia el primogénito de Jacob con Rachel, Joseph, el que fue traicionado, el que fue vendido por sus hermanos y enviado a un país extraño como esclavo con el Mashiach ben Yosef. Esa es la asociación que se hace. Lógicamente, los rabinos ven en ambos personajes el Joseph histórico vendido a Egipto y el Mesías ben Yosef como figuras que experimentan sufrimiento y son capaces de superar los obstáculos del camino a pesar de las adversidades. Puedes buscar también información extra en el Midrash Eichar Rabbah, también conocido como el Midrash de Lamentaciones. Este Midrash, por cierto, está centrado en el libro de Lamentaciones, contiene algunos pasajes donde menciona la figura de Mashiach ben Yosef en relación con los conflictos, aflicciones y luchas del pueblo judío. Otra fuente que proviene de una antigua tradición, la puedes consultar también, es un estudio, un comentario sobre el profeta Obadiah o Abdías, específicamente, ¿no?, el verso 18, donde el texto dice: la casa de Jacob será fuego y la casa de Joseph será llama y la casa de Esaú será estopa, será hojarasca. Y algunos comentaristas y eruditos judíos han establecido una conexión entre la casa de Joseph mencionada en Abdías capítulo 1 y verso 18. Bueno, Abdías tiene un solo capítulo, pero lo definimos así para que lo entendamos mejor. Abdías 18, hay una relación, una conexión entre la casa de Joseph y la figura de Mashiach ben Yosef. La conexión se basa en la idea de que Joseph, el hijo de Jacob, es a menudo identificado como un antecedente de la figura de Mashiach ben Yosef debido a las similitudes en su vida y en su sufrimiento histórico.
De esta manera, algunos intérpretes han considerado que la casa de Joseph en Abdías 18 podría ser una referencia indirecta al Mashiach ben Yosef, ya que Joseph murió, sufrió, se enfrentó a desafíos, eventualmente experimenta un renacimiento y eventualmente una restauración de su posición en Egipto. Entonces, basado en esto, tenemos dentro del modelo binario la tradición de que la descendencia de Saúl será entregada a la descendencia de Joseph. Recordemos que Rachel, el primer amor de Jacob, nuestro padre, Rachel era estéril, no podía concebir. Cuando finalmente Rachel sale embarazada y nace su primer hijo, a quien llaman Joseph, ella exclama, Hashem ha quitado mi afrenta. Puedes ver todo eso en Génesis capítulo 30. Hashem, dijo Rachel, Hashem ha quitado mi afrenta. Y de esa expresión, los sabios judíos pertenecientes al modelo binario han sugerido la idea de que aquí Rachel proféticamente previó que un Salvador ungido, uno que aparecería al final de los tiempos y que sería separado y ungido para librar una importante batalla mesiánica a favor de Israel. Y por eso esa conexión entre el Joseph histórico y el Masías ben Yosef del modelo binario. Sin embargo, las fuentes midrashicas afirman que al final de este Salvador ungido proveniente de Joseph, el final no va a ser un final feliz. No va a ser un final feliz porque el Masías ben Yosef, según esta tradición del modelo binario, va a caer en batalla y va a ser asesinado por las fuerzas de Gog y Magog. Dice, los sabios que pertenecen al modelo binario afirman que la profecía de Zacarías capítulo 12, que habla de un profundo dolor y llanto de todo Israel por un hijo único, se refiere al dolor y lamentación por la muerte de ese hijo único que ellos identifican como Mashiach ben Yosef. Dicen los sabios del modelo binario elaboran más esta idea afirmando luego que la muerte del Mashiach ben Yosef va a ser catastrófica para Israel, que después de la muerte del Mashiach ben Yosef van a seguir grandes calamidades y grandes aflicciones nacionales que van a afectar a todo Israel. Solo después de sufrir penalidades a raíz de la muerte de este hijo único, el Mashiach ben Yosef será que aparezca en el escenario, dando oportunidad a el judío Mashiach ben David. En otras palabras, cuando el hijo único, Mashiach ben Yosef, muere en batalla por las fuerzas de Gog y Magog, entonces deja listo el escenario para la revelación de Mashiach ben David, que es, como te dije, el Mashiach fuerte, el Mashiach invicto, el Mashiach monárquico. Entre las cosas que hará el Mashiach ben David una vez resucite a Mashiach ben Yosef, será reunir a todos los exiliados de Israel, eliminar la idolatría de la tierra, establecer un reino de paz y de justicia universal, reconstruir el tercer templo, haciendo que el conocimiento, auténtico conocimiento del Dios de Israel, sea establecido en toda la tierra. Entonces, Mashiach ben David, según el modelo binario, Mashiach ben David, el auténtico Mesías, no tiene nada que ver con alguna función religiosa o alguna función sacerdotal, sino que será sobre todas las cosas una figura política por excelencia, algo así como un extraordinario militar estratégico, un monarca único en su clase.
Observa entonces que en el modelo binario, el de dos personalidades mesiánicas, una vez aparecido Mashiach ben David, vengará la muerte de Mashiach ben Yosef, lo resucitará y juntamente con la ayuda de Mashiach ben Yosef, el Mashiach ben David es que va a introducir en Israel y en el mundo la edad mesiánica con justicia, con seguridad, con paz para todos. O sea, Mashiach ben David será el Mesías superior, el Mashiach fuerte. Y el Mashiach ben Yosef va a funcionar como una especie de virrey. Entre ambos van a dirigir a Israel y al mundo a ese tiempo de paz y prosperidad nunca antes conocido en el mundo. Este es en síntesis el contenido del modelo binario que propone dos Mesías en dos tiempos diferentes. Para los que quieran profundizar más en este modelo y encontrar fuentes adicionales sobre el concepto de Mashiach ben Yosef, les sugiero las siguientes fuentes que coloco ahí delante de ti en tu pantalla inteligente. Ahí tienes una cantidad enorme de fuentes, el Talmud, el Midrash Eijá, Saharei Sohar, Midrash Haggadah Mashiach, el Targum Jonathan, que por cierto es buenísimo, el Midrash Teilín, todos los Midrashim son buenos, pero en este caso el Midrash Teilín del capítulo 60, Pesikta Rabati, Pikei Helachot Rabati, Sefer Zerubabel, que por cierto se los recomiendo, es una excelente obra que creo ahora está en español también, el Emek Amalek, el Midrashim de Zorobabel y el Rabí Bajaya sobre Éxodo capítulo 1. Pues puedes tener toda esa información en esas fuentes. Como puedes apreciar, nuestro acercamiento a este tema es totalmente académico, no escondemos nada, somos transparentes e incluso te ofrecemos una bibliografía para que tú mismo, si así lo deseas, puedas documentarte más profundamente, más ampliamente sobre el tema del Mashiach ben Yosef en el modelo binario del judaísmo que no acepta los reclamos mesiánicos de Yeshua. Dejemos por un momento el tema del modelo binario y vamos a concentrarnos ahora un poco en el modelo unitario. Este modelo propone no dos Mesías que aparecen en dos tiempos diferentes, sino un solo Mesías. Esa es la clave. No dos Mesías, un solo Mesías que realiza dos funciones distintas en dos momentos históricos diferentes. Pero antes quiero mostrarte tres puntos en común que ambos modelos, el que tanto en el primero como en el segundo, se dan dos tiempos y escenarios diferentes para la manifestación del Mesías. Eso es un dato interesante y no quiero dejarlo pasar. En el modelo binario, ¿sí? En el modelo binario, un Mesías aparece primero en un escenario, luego un segundo Mesías aparece después en otro tiempo y en otro escenario. O sea, está claro que dos Mesías, ¿sí? En dos tiempos distintos es parte del modelo binario y es parte también del modelo unitario. Solo que en el binario los dos tiempos son llevados por figuras diferentes, mientras que en el modelo unitario una misma figura mesiánica, no dos, una sola figura mesiánica llena ambos tiempos distintos. El segundo punto en común es que el primer Mesías, el Mesías menor del modelo binario, se identifica como Mashiach ben Yosef. Y en el modelo unitario, el nombre del único Mesías sugerido también se llama Mashiach ben Yosef, en honor de su padre, Don Joseph ben David. Es interesante que el padre biológico del Yeshua histórico se llamó Joseph.
no de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá y de la casa de David, pero también llamado Joseph. Son dos personajes diferentes, pero causalmente, Yeshua es Yeshua ben Joseph también. El tercer punto en común. En el modelo binario, el modelo que rechaza a Yeshua como Mesías, el Mesías ben Joseph es resucitado de los muertos. Y en el modelo unitario, el Mashiach ben Yosef también es resucitado de entre los muertos. Entonces, mira qué interesante esto. En el modelo unitario, el que yo represento en esta casa, el que identifica a Yeshua como Mesías, también ocurre la resurrección de Mashiach ben Yosef, nuestro Mesías sufriente, exactamente como ocurre la resurrección del Mashiach ben Yosef en el modelo binario. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en que mientras en el modelo binario la figura del Mesías se divide en dos Mesías, por eso es que lo llamamos binario, en el modelo unitario la figura del Mesías no se divide en dos personas mesiánicas, sino una sola persona que realiza dos funciones diferentes en dos tiempos distintos. Pero una sola persona, no dos, una sola persona. Como está escrito en nuestros libros, este mismo Yeshua que habéis visto subir al Shamaim, este mismo Yeshua regresará de nuevo, así como le habéis visto subir, así le veréis descender. Por supuesto, te dirán que en la Biblia hebrea no existe fundamento para un Mesías que aparece y que luego reaparece, que eso no es una idea judía, que eso es una idea cristiana. Pues nada más lejos de la verdad, nada más lejos de la verdad. Es una figura totalmente bíblica y totalmente judía. Una misma persona que aparece, se esconde y reaparece no es un concepto cristiano, es un concepto judío. Y debido a su importancia, voy a poner en tus manos los argumentos para rechazar la falacia de que un Mesías que aparece, que luego se esconde y reaparece, no es una idea judía, sino cristiana. Esa falacia hay que destruirla porque es totalmente falsa. En primer lugar, en primer lugar, tenemos en la propia escritura hebrea los antecedentes que actúan como alusiones a esta extraordinaria verdad. Y te voy a dar algunas. Primer antecedente, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu subió al monte, se escondió arriba por un tiempo, la gente abajo pensó que estaba muerto, sin embargo, Moshe Rabbeinu aparece de nuevo. Esta imagen de Moshe Rabbeinu que sube al monte, se desaparece por un tiempo y luego reaparece, es parte de la realidad histórica en relación con el primer redentor. Y en el modelo unitario lo vemos como una alusión a lo que pasará luego con el segundo y final redentor. El segundo antecedente es el rey David. El rey David en su primera revelación como guerrero no es aceptado por sus propios hermanos de la tribu de Judá, solamente por las tribus norteñas, que luego serán identificadas en la historia como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Será luego que esas tribus norteñas, será luego que las tribus norteñas aceptan a David, que finalmente Judá acepta también a David como su rey. Este modelo de ser aceptados por unos y rechazados por los suyos propios, pero que al final los suyos propios también lo aceptan, puede ser visto como una alusión a lo que va a tener lugar con el más famoso hijo de David, el rey Mesías, el Ben David. El tercer antecedente es la evidencia de la resurrección de los muertos, porque en Shemot, capítulo 6, versos 3 y 4, el Hakadosh Baruch Hu prometió a los patriarcas de la tierra de Israel como herencia para ellos. Hashem
le prometió a nuestros padres la tierra de Israel como herencia para ellos. Sin embargo, tal promesa nunca se cumplió en todos los días de sus vidas. Por cierto, el Talmud en el Tratado Sanedrín, en el folio 90b, explica que esta promesa no cumplida sugiere que los patriarcas serán resucitados, puesto que al no cumplirse en los días de su vida, la promesa hecha, lógicamente, se va a cumplir en otro momento posterior, específicamente para el tiempo de la resurrección de los muertos. Rabbi Shammai dijo, ¿en qué lugar de la Torá se menciona la resurrección de los muertos? En el versículo, y yo también establecí mi pacto, hasta hablando de los patriarcas, entregándoles la tierra de Canaán. El versículo, dice el texto, el versículo no dice entregándoles a ustedes, sino que dice entregándoles a ellos. De aquí aprendemos, dice el Talmud, que la resurrección de los muertos es parte de la Torá. Y bueno, en el comentario de Rashi se nos enseña algo extraordinario, porque dice entregándoles a ellos, y explica, este versículo implica que Dios prometió a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, que les entregaría la tierra de Israel. Pero ¿en verdad ellos la recibieron? No, solamente sus descendientes la recibieron. Por lo tanto, el versículo nos enseña que esto aún debe ocurrir. En el futuro, Dios les dará a ellos la tierra de Israel. Pero como vemos, el hecho de que ciertas cosas no se cumplieron en los días de la vida de los patriarcas no descalifica la promesa, sino que solamente tiene que esperar a otro momento de la redención, un tiempo diferente, incluso lejano, distinto, donde lo que se le prometió a los patriarcas se va a cumplir. Si yo vengo a ti, por ejemplo, y te digo, dime cualquier promesa que desees que yo te ofrezca, cualquiera, y me dices, bueno, prométeme que tendré como herencia la tierra de Israel. Y entonces te respondo, bien, te voy a entregar esa promesa, te voy a dar esa tierra como herencia, pero cumpliré esa promesa más adelante. La voy a cumplir en otro tiempo distante y tus ojos lo verán. Si yo te digo eso, no me descalifica para nada, porque eso es exactamente lo que ocurrió con la promesa dada a nuestros padres. Dios le prometió al Mesías, pídeme y te daré como herencia las naciones. Salmo 2, Salmo mesiánico. En efecto, el Eterno lo hará, pero aún deberá esperarse a otro momento de revelación del Mesías para alcanzarlo. Si no es una idea descabellada ni extraña al judaísmo, forma parte de la naturaleza misma de nuestra teología. Ahora, ¿cómo sabemos que la promesa dada a los padres se cumplirá en otro momento distante, específicamente para el tiempo de la resurrección de los muertos? Porque las otras promesas que venían junto con estas fueron cumplidas en los días de su vida, lo cual nos dice que esta otra, que no ha sido cumplida todavía, también será cumplida cuando llegue su momento. De la misma manera, ciertas funciones dadas al Mesías fueron cumplidas en los días de la vida de Yeshua. Y por tanto, sobre este mismo fundamento podemos tener confianza que las que no se cumplieron, como el caso de la promesa dada a los patriarcas, se van a cumplir en un tiempo diferente y distante. Lo que nos permite tener esta confianza es precisamente la resurrección de Yeshua de entre los muertos. Si resucitó, si Yeshua resucitó, como creemos, entonces no fue un fallido Mesías, mucho menos un falso Mesías, porque la muerte no le previene ahora de cumplir con todas las funciones mesiánicas asignadas al Mesías por la Torá y por los profetas, simplemente que serán cumplidas en un momento distinto, no en el que nosotros queramos,
no en el que nosotros establezcamos con nuestra propia finita sabiduría, sino en el tiempo previsto por la sabiduría infinita del Hakadosh Baruj Hu. Voy a darte un antecedente. Eliyahu Hanabí. Eliyahu Hanabí. El profeta Eliyahu Hanabí, aparece en la tierra de Israel, realiza una misión y luego es arrebatado al Shamai por un carro de fuego. Sin embargo, los profetas anunciaron que ese mismo Eliyahu, que fue quitado de entre nosotros por un tiempo, Hashem lo enviará de nuevo a la tierra para introducir el camino a Mashiach ben David. Dice el profeta Malachi, capítulo 3, he aquí yo os envío al profeta Eliyahu antes que venga el día grande y terrible del Señor. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bien, ¿qué Eliyahu es este? ¿Qué Eliyahu es este? El mismo profeta Eliyahu que apareció en Israel, el mismo, no otro, no dos Eliyahu, uno mismo. Un modelo unitario, no binario. El mismo profeta Eliyahu que apareció en Israel, que realizó obras milagrosas, extraordinarias, que luego fue quitado de nosotros, arrebatado por una nube de gloria en un carro de fuego, ese mismo Eliyahu, no otro, no un segundo Eliyahu, el mismo aparecerá de nuevo al final de los tiempos. Se piensa en la fuerza que tiene este argumento. Este mismo Eliyahu que apareció una primera vez y fue quitado de nosotros, se anuncia que aparecerá una segunda vez. De modo que la idea de uno que aparece, se esconde y reaparece de nuevo para completar su misión es una idea bíblica, es una idea judía. Así que si te vienen diciendo que esta idea no es bíblica ni es judía, ya sabes que no tiene fundamento. Manténlo en tu mente, manténlo en tu corazón. Un Mesías que aparece, se esconde de nosotros y se promete que cumplirá el resto de su oficio mesiánico en un tiempo posterior, es una idea bíblica, es una idea judía. No es un invento extraño al judaísmo, es parte del judaísmo. Aquí tienes esta evidencia para impugnar esa objeción, para responder a esa objeción y demostrar que si es así, ¿verdad? Como lo es, no estás en presencia de una idea extraña, foránea o una idea cristiana, como dicen. Todo lo contrario, es una idea autóctona, indígena, es una idea judía y bíblica. Bueno, te he dado antecedentes históricos dentro de la Biblia hebrea que establece el principio de algo que ocurre ahora no es completado, pero se promete que será completado luego en un tiempo diferente. Sin embargo, te daré otra evidencia más de que este formato de aparecer, esconderse y reaparecer para completar una misión inconclusa es un asunto judío, no extraño, no cristiano. La profecía de Bilán o Balaán en Números 24. La profecía de Bilán en Números 24. Maimónides, quien especificó que si el Mesías es muerto sin haber concluido su rol mesiánico, se descalifica como Mesías, establece, no obstante, un paralelismo entre dos momentos diferentes relacionados entre el Mesías y David, su padre, donde el primero representa el futuro y el segundo representa el pasado.
En su carta a los del Yemen, explicando la profecía de Bilán en número 24, donde se habla de una estrella que saldrá de Jacob, Maimónides nos dice, lo veo pero no ahora, se refiere a David. Lo diviso pero no cerca, se refiere al Mesías. Ha salido una estrella, es David, dice Maimónides. Ha surgido un cetro en Israel, es el Mesías. Ha quebrantado los sienes de Judá, ese es David. El suelo de todos los hijos de Seth, ese es el Mesías. Edom ha sido empobrecida, se refiere a David, mientras que y será empobrecido Seir, se refiere al Mesías. Observa el contrapunteo que Maimónides establece entre David y el Mesías, que hace que Maimónides, sin querer queriendo, crea un paralelismo profético extraordinario, porque como pasó con David, lógicamente deberá pasar con su hijo, con el Mesías. Y es interesante que David fue reconocido como rey de Israel en dos momentos diferentes de su vida. Primero por los israelitas norteños, que luego son identificados como las ovejas perdidas de la casa de Israel cuando el reino monárquico del norte desaparece, y luego por los israelitas sureños. Creo que con estos antecedentes te será fácil refutar el argumento de que la idea de un Mesías que aparece, es quitado y reaparece en otro momento distinto, es un invento cristiano que no tiene fundamento ni bíblico ni en el judaísmo. Creo que con esto es suficiente para probar el caso. Sin embargo, te voy a dar un argumento. Me refiero a otro grande comentarista judío de tiempos posteriores a Yeshua, muy posteriores a la edad talmúdica, que también, como Maimónides y sus tiempos paralelos de la profecía de Bilán, se dio cuenta de que la idea de uno que aparece, deja cosas inconclusas y reaparece para completarlas, es un principio judío y un fundamento confiable en la evidencia bíblica. Así que aquí está mi próximo testigo judío, el rabino Jaim Vital. Rabino Jaim Vital, Sfat, Galilea, Israel, estudiante de la Arizal, en su obra Arba Melos Shekel Kesed, los 400 shekel de plata, siglo XVI, nos dice esto. Así como encontramos que Moshe Rabenu ascendió al cielo en cuerpo y alma y permaneció allí durante 40 días, de manera similar, Mashiach, con la ayuda del Todopoderoso, tendrá el mérito de alcanzar esa alma elevada. Entonces se dará cuenta de que él es de hecho el Mashiach, el Rey Mesías, aunque nadie más se dará cuenta de eso. Sí, en otras palabras, nos está diciendo que el rey Mesías va a aparecer, se va a revelar a Israel. En muy pocos lo van a percibir, tan pocos que se podrá decir que nadie lo sabrá. Continúa diciendo a Vital, pero después, Mashiach, es decir, el rey Mesías, será escondido en cuerpo y alma en ese pilar divino que él llama la incubación espiritual de su alma sublime, como se explicó anteriormente. Sí, observa lo que él dice acá. El Mesías aparece, es escondido en cuerpo y alma. Ese es un principio que no lo podemos ver. Sigue diciendo Jaime Vital. Mashiach, el rey Mesías, se elevará entonces al cielo tal como Moshe ascendió al firmamento y posteriormente regresará y se revelará completamente para que todos lo vean. Todo el pueblo judío entonces lo percibirá y se congregará hacia él. Sí, observa que estamos hablando de un comentario expositivo sobre el Mesías. Eso no viene de Orígenes, eso no viene de Tertuliano, eso no viene de Agustín de Hipona, eso viene de Israel. ¿Te das cuenta lo que estamos hablando? Estoy presentándote a un judío muy famoso,
un maestro, un rabino respetado, considerado piadoso de la Torá de Sfat, Israel, afirmando que el Mesías aparece, nadie lo percibe, es escondido en el cielo y reaparecerá otra vez y entonces, y solo entonces, todo el pueblo judío lo percibirá. Creo que estas evidencias son suficientes. Te he mostrado no dos testigos, no tres, no cuatro testigos. Te he mostrado cinco testigos judíos que mantienen el mismo formato. El Mesías aparece, se esconde, reaparece para completar su obra. ¿Quieres más testigos? ¿No te son suficientes estos? Listo, te voy a dar otro testigo. Será el sexto, ¿eh? Estoy presentando testigos judíos, no cristianos, no musulmanes, no budistas, judíos que confirman el mismo formato que sostenemos en nuestro modelo unitario sobre el Mesías. Es decir, un Mesías, no dos, un Mesías que realiza su obra en dos apariciones diferentes, en dos tiempos diferentes. Ese otro testigo es nada menos que el gran sabio sefardí Iván Abarbanel, mejor conocido como Don Isaac Abarbanel. Abarbanel fue un destacado filósofo, fue comentarista bíblico, político, estadista judío en la Sefarad medieval. Nació en 1437, él muere a principios del siglo XVI, en 1508. Fue una de las figuras judías más influyentes de su tiempo, un experto talmudista, hebraísta, eh, doctor en las escrituras hebreas. Y tras la expulsión de los judíos en España en 1492, Abarbanel se exilia y se encuentra en varios lugares de Europa. Sus comentarios que han llegado hasta nosotros son famosísimos. Aquellos que los puedan adquirir deben hacerlo. Abarbanel al Torah, así se llama, son apreciados en todo nuestro pueblo judío. ¿Por qué? Por su enfoque literario, por su enfoque bíblico, por su espíritu, con su mente brillante desde el punto de vista literario, desde el punto de vista filosófico, una riqueza tremenda. Bueno, además de sus contribuciones académicas, Abarbanel también se destacó por su defensa de la comunidad judía, sus esfuerzos por apoyar a los judíos durante aquellos tiempos difíciles. Isaac Abarbanel es recordado como una de las mentes judías más brillantes y versátiles del judaísmo medieval. Sus obras siguen siendo estudiadas, apreciadas en la actualidad por su riqueza de pensamiento, por su profundo conocimiento de la tradición judía, de la filosofía judía. Pues bien, Don Isaac Abarbanel nos habla de este mismo tema y aquí te presento la evidencia. Abarbanel en su obra Yeshua Meshicho dice lo siguiente: el Mashiach, está hablando del rey Mesías, tendrá que morir para purificar la generación y esperará en un estado espiritual en el cielo hasta que resucite de entre los muertos, como alude el Talmud Sanedrín 98b. Observa que el rey Mesías que tendrá que morir, dice Barbanel, tendrá que morir para purificar su generación, es retirado, es escondido hasta que resucite de los muertos. Entonces, básicamente establece el mismo principio. Observa esta figura del Mesías que nos presenta Tony Isaac Abarbanel. Es una persona que aparece, muere, es elevado al cielo hasta que reaparece por el milagro de la resurrección. De modo que, oiga, no estamos inventando nada. No estamos torciendo nada, no estamos cambiando textos, sino exponiendo las cosas como son y sobre las cuales nos apoyamos. Puede que no estés de acuerdo conmigo, fine, pero no puedes decir que no tengo en qué apoyarme
que estoy inventando cosas o que esto es una idea cristiana. No estamos inventando cosas. No estamos sacando conejos de un sombrero, ni apoyándonos en inventos extraños a la fe judía. Observa esto, te estoy hablando de evidencias judías, te estoy hablando de textos judíos, de comentaristas judíos reconocidos y autoritativos en el tema. Y así como hice cuando te hablé del modelo binario, que te di una lista bibliográfica para que los que deseen puedan ampliar ese tema e investigarlo en profundidad por ellos mismos. Así también te voy a dar una lista bibliográfica para que tú investigues por ti mismo el fundamento del modelo unitario que yo represento en esta plataforma. Creo que es mi deber educar imparcialmente, académicamente, es parte de nuestro compromiso con ustedes. Así que para aquellos de ustedes que gusta investigar a fondo las cosas, les voy a dar esta siguiente bibliografía para que ustedes puedan profundizar por ustedes mismos el fundamento del modelo unitario sobre un solo Mesías que aparece en dos tiempos diferentes. Ahí los tienes en tu pantalla, la lista de las fuentes. Tratado Talmúdico Sanedrín 98b, Sdei Hemet, volumen 7, el Derech Eretz Zuta, capítulo 11, Yeshua Moshicho, al que hice mención en la clase, Midrash Eichar Rabbah, el Yeve Anaf, el Arba Meod Shekel Kesef, el Meorizion, el Maamarín del Alter Rebbe, por cierto, muy interesante. El Rashi, en su comentario sobre Daniel 12:12, Ben Oeada, de Ben Ish Hai, un comentario interesantísimo que él hace sobre Sanedrín 98b, y también el Basi Legani. Ahí tienes toda esa bibliografía, ¿no? Aclarado este asunto, podemos entonces movernos ahora a- al siguiente asunto que espera por nosotros en este análisis académico y crítico de lo que se revela aquí en este Salmo 22. ¿De quién está hablando David en este Salmo 22? Si nos ubicamos en el aspecto profético del Salmo, lógicamente tenemos que preguntarnos, ¿está hablando el Salmo de alguien más aparte de David? Si está hablando de alguien más, ¿quién es ese alguien? ¿Cuál podría ser su identidad? Ese va a ser el tema de nuestra próxima clase, que no te podrás perder por ninguna razón del mundo. Gracias por permitirme compartir contigo de corazón a corazón estos grandes principios de nuestra fe hebrea sobre el Mesías. Es mi deber ponerte en guardia contra todos aquellos cuya meta es procurar robar tu fe en Yeshua como Mesías. Entran en nuestras redes sociales y en vez de hablar de los temas que tengan que hablar, en vez de exponer sus ideas, lo único que hacen es difamar, vilipendiar, sembrar odios, revanchismos, procurar destruir tu fe en Yeshua como sea para su propia satisfacción personal. En la mayoría de los casos, hasta le pagan para que realicen este trabajo sucio en las redes sociales. Y observa que estos ataques no vienen de los rabinos sabras, no vienen de los judíos sabras, en su inmensa mayoría vienen de ex creyentes que ayer estaban en España tirados en el suelo en iglesias cristianas hablando en lenguas y que ahora niegan a Yeshua, se apartan del camino de Yeshua y se presentan como rabinos cabalistas. Ayer estaban en Colombia como cristianos y ahora niegan a Yeshua y se las pasan en las redes sociales hablando mal de Yeshua. Ayer eran cristianos en México, negaron a Yeshua y ahora se te presentan como historiadores ortodoxos anti-Yeshua, difamando tanto como puedan de Yeshua. La inmensa mayoría de lo que tú ves hoy en las redes sociales, hablando mal de Yeshua, hablando mal de mi persona o hablando mal de los cristianos, de la iglesia, de los pastores evangélicos, ayer eran cristianos también.
Negaron a Yeshua y ahora son los peores enemigos de Yeshua en las redes sociales. En ellos se cumple lo que fue dicho por nuestros sabios netzaritas del primer siglo. En los postreros días, muchos van a apostatar de la fe, incluso negando al Señor mismo que los había redimido. A todos nuestros amigos cristianos, a todos nuestros amigos cristianos, pastores, líderes evangélicos, no se dejen impresionar por esos argumentos. No se dejen impresionar por vestuarios de la Edad Media, como si eso es auténtico judío, cuando no es otra cosa que asimilación cultural del judío polaco, cuando los poderosos, anárquicos, aristócratas polacos se vestían de esa misma manera y simplemente los judíos de esa época se asimilaron a esas costumbres aristócratas de los polacos de esa época. Solamente que el auténtico polaco evolucionó, se viste ahora conforme a la modernidad, mientras que ellos como que se fosilizaron en el tiempo y siguen vistiendo con ropa de la Edad Media, que no son ropas judías, eran las ropas de los aristócratas polacos de aquella época. Sí, no te dejes impresionar por esas cosas. No te dejes impresionar por largas bibliotecas de trasfondo, porque nosotros también tenemos esas bibliotecas. En la mía personal tengo más de 5.000 volúmenes de material educativo. Hoy día todos tenemos acceso a la misma información, a las mismas fuentes. De hecho, te he dado una buena lista por la cual comenzar a educarte sobre este tema en este show, tanto del modelo binario como del modelo unitario. Sí, no te dejes impresionar. Pregúntale a los que enseñan Cábala y judaísmo hoy día en las redes sociales si ellos creen en Yeshua como Mashiach. Si te dicen que no, entonces pon frenos. Pon frenos. Activa las alarmas, porque detrás de esas enseñanzas, de forma vedada y suspicaz, no hay otra cosa que una agenda posiblemente pagada para procurar destruir tu fe en Yeshua como Mashiach. Mis amigos, la Biblia habla de Efraín. Efraín representa, aparece claramente en el libro del profeta Oseas. Habla de Efraín. Efraín representa las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el profeta Oseas presenta a Efraín como oveja incauta. Así lo presenta, como oveja incauta. Es decir, una persona que actúa o que toma decisiones precipitadas sin considerar todas las implicaciones que tiene negar a Yeshua como Mashiach. Tienes que aprender a ser más prudente, a ser más cuidadoso, a ser más reflexivo. Una oveja incauta es es como una referencia a personas que con mucha facilidad caen en engaños o situaciones desfavorables debido a su falta de precaución, debido a su falta de discernimiento espiritual. La mayoría de las ovejas incautas de que habla el profeta Oseas es una referencia a personas que no suelen cuestionar o investigar las situaciones de manera adecuada antes de actuar, lo que puede llevarlos a resultados nefastos para su fe. Sea, no tomes decisiones impulsivas, no confíes a ojos cerrados de toda la información que se pone hoy en las redes sociales sin considerar completamente las posibles consecuencias o la validez de esa información. Ni siquiera lo que yo te digo lo debes aceptar con los ojos cerrados. Investiga por ti mismo. Y como los bereanos del primer siglo, verifica que estas cosas son así. Verifícalo por ti mismo que estas cosas son así, porque solamente la fe puede ser auténtica si está fundamentada en evidencia confiable. Es por eso que siempre invito a mis estudiantes a estudiar, a evaluar la información, investigar, escudriñar, convencerte por ti mismo por qué Yeshua es el auténtico Mesías anunciado por Moisés y los profetas. Mi fe en Yeshua como Mesías sufriente
está basado en las evidencias. Mi observación, revisión cuidadosa de la data bíblica e histórica con la que contamos. O sea, ten cuidado con la desinformación pseudo-bíblica y pseudo-teológica que tienen como agenda destruir tu fe en Yeshua como Mesías. Aquí te he dado las evidencias. Verifícalas por ti mismo y luego decide a qué modelo tú quieres pertenecer. ¿Con cuál modelo te identificas? Si con el binario de dos Mesías que aparecen en dos tiempos distintos o el unitario, un solo Mesías que aparece en dos tiempos diferentes. Tú decides si estar con la propuesta de los rabinos talmúdicos o con la propuesta de los estudiantes originarios de Yeshua. Te he dado las evidencias para que tú tomes decisiones informadas, no por emociones, no por tradición, sino información bíblica e histórica comprobable para que tu fe esté basada en evidencias, no en supuestos, sino en evidencia. Rabino Saúl decía que su enseñanza fue muy claro. Rabino Saúl, cuando explicaba en sus cartas que cada uno de nosotros debe probarse a sí mismo, si está en la fe o se está desviando de la fe. Necesitamos estudiantes convencidos, no simplemente instruidos. La propia Torah nos insta a tomar cuidado en lo que escuchamos, en lo que creemos. Dicen nuestros sabios nezaritas, prueben los espíritus si realmente vienen de Hashem. Prueben los espíritus si vienen o no de Hashem. Filtra la información con la data bíblica, filtra la información con un corazón limpio que busca sinceramente la revelación de Hashem para tu vida. Yo te estoy dando aquí los recursos para empoderarte en el camino de la autenticidad de la fe, en el camino de la autenticidad de los reclamos mesiánicos de Yeshua y en la manera como debes prepararte para analizar, para estudiar, para convencerte a ti mismo, a ti misma de estas cosas, sabiendo que, en último término, cuando buscamos de corazón al Eterno y a su Mesías, será el propio Espíritu de Dios Altísimo quien va a dar testimonio muy adentro de ti si estas cosas que te digo son o no así. Bendecido eres, Simón, hijo de Jona, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En conclusión, ¿de quién está hablando David en este Salmo 22? Si nos ubicamos en el aspecto profético de este salmo, lógicamente tenemos que preguntarnos, ¿está hablando este salmo de alguien más aparte de David? ¿Está hablando este salmo, el 22, de alguien más aparte de David? ¿Cuál es la revelación extraordinaria que hay en este salmo? Si está hablando de alguien más, ¿quién es ese alguien? ¿Cuál podría ser su identidad? ¿Cuál es su profile? Su perfil. Bueno, este va a ser el tema de nuestra próxima clase que no podrás perderte de ninguna manera porque te voy a invitar a que elijas tu propio candidato de la enigmática figura de la cual habla el rey David en este enigmático Salmo 22. Te vas a sorprender por ti mismo, por ti misma. Nos vamos a ver en la próxima clase. Pero antes de despedirme, quiero pedirte tres cosas. Primero, esa es la primera cosa que te pediría de todo corazón. Si esta clase representa una información valiosa para ti, por favor, dale me gusta, dale un like, porque haciendo eso me ayudas a que otras personas reciban la información que tú estás recibiendo en esta clase. Número dos, si tienes preguntas o dudas, no te quedes con ellas. Ve a la sección de los comentarios y déjanos allí tus inquietudes.
Voy a procurar responderlas todas. Normalmente intento hacerlo. Voy a procurar responderlas todas. So, déjame tus preguntas en la sección de los comentarios. Y número 3, recuerda practicar la gratitud, la misma de la gratitud. Si esta clase te ha bendecido espiritualmente, bendícenos tú materialmente, aportando una ofrenda de corazón para que este canal siga creciendo y desarrollándose en esta noble tarea que ha sido confiada, que nos ha sido confiada por el cielo. Como enseñaba el Tana, el apóstol Pablo, Rabino Shaul del primer siglo, el que siembra lo espiritual merece ser recompensado por su tiempo y esfuerzo con lo material. Y la mejor manera de hacerlo es haciéndote miembro del canal. Porque al hacerte miembro del canal, ambos participamos de este intercambio de bendiciones. Yo aporto un valor espiritual, te aporto una bendición espiritual, te aporto instrucción espiritual que permanece para siempre. Y tú, a cambio de eso y reconociendo el valor espiritual que recibes, haces un aporte material a este canal para que nos permita seguir creciendo, seguir alcanzando a otros con el mensaje de la Torá y de la redención final. Si deseas hacerlo, ve a la descripción de este canal y mira las opciones que ahí tienes para enviar tu contribución de amor y gratitud, o mejor aún, hacerte miembro del canal. Juntos podemos hacer lo que separados es imposible. Con gratitud para todos, con bendición para todos, con mis deseos de paz, de salud, de largura de vida, con abundancia de provisión para todos, me despido hasta nuestra próxima clase. Shalom, shalom.